Buenas, mi nombre es Victoria, soy docente de la Unidad Académica de Bioética y en la Polimedia de hoy trabajaremos sobre la introducción al concepto de derechos humanos y en la que viene vamos a ver su relación más específica con la bioética. En cuanto a la denominación de derechos humanos, tenemos que saber que existen diversas formas de llamarlos. Ya pueden ser derechos naturales, derechos esenciales, derechos fundamentales. Nosotros optamos por llamarle derechos humanos por ser la denominación más aceptada y recogida en los distintos instrumentos, ya sean internacionales, regionales o nacionales, que hablan de este tipo de derechos. Teniendo esta denominación, ingresamos en el concepto. ¿Qué entendemos por tener un derecho? Cuando tenemos un derecho estamos hablando de que estamos en una posición jurídica de una atribución, un poder, podemos exigir una conducta de otra parte. De ese lado podremos decir que tenemos una expectativa positiva a que se cumplan esos derechos. También existen lo que se le llama las expectativas negativas, que serían como inmunidades, que no se nos limite. ¿Bien? Que se da, por ejemplo, en lo que son las libertades. Hay un deber de no restringirlas por parte de quien las debe de cumplir. El término humanos apunta a esta esencialidad a quien se deben estos derechos, y lo que salvamos de esa manera, no llamarle, por ejemplo, derechos del hombre y del ciudadano, es no hacer ninguna referencia a ningún tipo de etnia, sexo, raza, religión, y a su vez hacemos hincapié también sobre esta no diferencia de género. Entonces podríamos decir que en general, cuando hablamos de derechos humanos, estamos haciendo referencia al conjunto de derechos y libertades fundamentales que son inherentes a la persona humana y que se dan para poder tener un proyecto de vida digna. Para seguir con esto de la conceptualización, nos pueden ayudar lo que son las características de los derechos humanos. La historicidad hace referencia a que los derechos han ido surgiendo y son respuesta a un momento histórico en particular de cada contexto, ¿sí? La progresividad tiene que ver con esto de la historicidad, es decir, los derechos han ido evolucionando y siempre han ido avanzando. Son como, podríamos decir, como una foto de determinado momento histórico. Cuando hablamos de derechos humanos, en esto de la progresividad también lo enganchamos con la no regresividad, que es siempre lo que esté establecido va a ser el mínimo. De ahí siempre vamos a tener que pensar en avanzar en derechos humanos. Por lo que está establecido se debe respetar como mínimo indispensable. La indivisibilidad e interdependencia hace referencia a que todos los derechos están conectados entre sí. Entonces, al vulnerarse uno de ellos, automáticamente se vulneraría otro. Por ejemplo, no podríamos hablar de una libertad de pensamiento si no tenemos garantizado a su vez un derecho a la educación, ¿sí? Entonces, esta interdependencia también hace que los derechos no sean jerarquizables. No hay un derecho humano que sea superior a otro, ¿sí? Son todos iguales. Son inalienables y renunciables. No podemos disponer de ellos, no podríamos hacer concesiones con los derechos humanos. No podemos renunciar, por ejemplo, a nuestro derecho a la salud para poder acceder al derecho a la información. Cualquier tipo de negociación que hagamos en ese sentido de renuncia siempre sería nula, porque son inherentes a la persona humana. Imprescriptibles, más allá de que pase el tiempo. Cuando hablamos en términos de derechos humanos, los mismos no caducan, no prescriben, siempre están vigentes. Existen varios debates en cuanto a estos derechos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el de la denominación, como lo veníamos diciendo. Luego también se debate acerca de la naturaleza de los mismos y más allá de que existen varias corrientes, podríamos centralizarnos en el debate de positivismo y justnaturalismo. Mientras que los positivistas, muy a grandes rasgos, sostienen que para que exista el derecho debe estar debidamente dispuesto en una norma jurídica y que a su vez no es necesario que esa norma jurídica responda a un principio moral o a un derecho natural que se encuentra preestablecido, los justnaturalistas sostienen que existen principios morales, existen derechos naturales que son anteriores a cualquier norma jurídica y que esta norma debe de respetar esos principios.
En cuanto al alcance, ahora vamos a profundizar el debate del universalismo. Después existen también debates acerca de la justiciabilidad de algunos derechos, sobre todo lo que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Justiciabilidad significa entonces que podríamos reclamar este tipo de derechos a través de la justicia. Se han dado respuestas y efectivamente son derechos que son reclamables como cualquiera de los otros, y hay varios ejemplos de eso. Bueno, otro de los debates también, y tiene que ver con esto que veníamos de ver, de los derechos sociales, tiene que ver con las obligaciones correlativas. Bueno, hasta dónde tiene que responder o no el Estado en cuanto a estos derechos. Decíamos entonces que existen ciertos debates acerca del universalismo o no de este concepto de derechos humanos. Muy a grandes rasgos podríamos decir que quienes sostienen dudas sobre esta universalidad dicen que en realidad los derechos humanos responden a una ideología occidental, ¿tá? Que parten de la base de que existe una dignidad que es única y que no respetaría entonces otro tipo de culturas. La respuesta que se le da a esta duda, a este tipo de debate, es que en realidad cuando hablamos de universalidad, se está incorporando a las distintas culturas, distintas civilizaciones, distintas religiones, y que la vocación universal de los derechos humanos tiene la idea de llegar a una protección internacional de los mismos. Entonces, es sobre esa base que se busca esa universalidad. Más allá de este debate, podríamos decir que normativamente hay cierto consenso en que la base, el fundamento de este tipo de derechos es la dignidad humana, ¿tá? Así es como está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, y podríamos decir que por ahí, en ese concepto, existen mayores consensos. Bueno, como veníamos de decir en las características, los derechos humanos no es que nacieron con la Declaración Universal de Naciones Unidas, sino que han existido a través de la historia distintos momentos, distintas reivindicaciones que han hecho aparecer progresivamente, paulatinamente, este tipo de derechos. Si bien son varias, podríamos optar por especificar como antecedentes algunas de ellas. Una de ellas es la Carta Magna, que es el resultado que se da de reivindicaciones de parte de los señores en un contexto de gobiernos absolutistas, ¿no?, contra el rey Juan Sin Tierra, y que luego de esas rebeliones surge esta carta como resultado en el año 1215. Se limita el poder absoluto, se limita la potestad de este poder de marcar ciertos impuestos, y se comienzan a establecer ciertas garantías. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el derecho al debido proceso para poder encarcelar a una persona, y también está el derecho a la propiedad, la libertad personal, la libertad religiosa. Otro de los antecedentes viene de la Revolución de las Colonias Inglesas. En Norteamérica, en el año 1776, se produce esta revolución y el resultado es la creación de un nuevo Estado. A este nuevo Estado se le llama el modelo norteamericano, que tiene como particularidad, y a lo que a nosotros nos interesa en la evolución de los derechos humanos, que enmarca al Estado bajo el respeto de una Constitución. Otro antecedente de vital importancia es la Revolución Francesa. Como resultado de la Revolución Francesa se realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y podríamos, dentro de varios artículos, podríamos seleccionar este, que es el artículo 16, donde sostiene que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté debidamente asegurada por la separación de poderes no tiene constitución. El poder absoluto del monarca pasa a ser sustituido por una soberanía popular, y se dice que la ley es la expresión de la voluntad general. Asimismo, se encuentran varios derechos y garantías establecidos en esta declaración. La particularidad que tiene este documento es que es el primero que tiene carácter universalista, porque los otros que hemos nombrado tienen aplicación específica, tuvieron aplicación específica
para ese lugar en donde fueron establecidos. No vamos a negar la vital importancia que tiene este documento en lo que es un antecedente directo de nuestra Declaración de Derechos Humanos actual, pero sí está bueno comprender que cuando habla de los derechos del hombre y del ciudadano solamente está haciendo referencia a hombres y no a todos los hombres, dejando a la mujer por fuera de todos estos derechos, lo que no significa, y es considerable visualizarlo, que las mujeres no hayan formado parte de esa revolución e incluso de la producción de esta declaración. Finalmente, en esta evolución tenemos como cenit, con el concepto actual que utilizamos de derechos humanos, a la Declaración Universal dispuesta en 1948 por Naciones Unidas. Tenemos que entender que el contexto en que se da esa declaración es el contexto de posguerra, en el que se evidencia la necesidad de llegar a consensos internacionales entre los distintos estados para que exista una debida protección y que los estados realmente respeten estos derechos mínimos. El artículo 1 de la Declaración sostiene que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comprometerse fraternalmente unos con otros para la debida garantía de estos derechos. Entonces, no olvidemos que decíamos que la dignidad humana era el fundamento. Para nosotros poder decir que se respeta la dignidad humana, se tiene que efectivizar tanto estos derechos como libertades esenciales. Bueno, tenemos un listado de derechos, tenemos que comprender que en la declaración se disponen todo tipo de derechos, ya sean derechos civiles y políticos, así como derechos sociales. Aquí pueden ver entonces el listado en general de todos los derechos que se enumeran, entendiendo que la declaración hasta ese momento, o sea, por ser una declaración, no es vinculante para los estados. Con la visión de realmente efectivizar y obligar a los distintos estados que forman parte de Naciones Unidas y que adhieren a la declaración, es que se crean dos pactos. ¿Por qué dos pactos? Porque bueno, estamos en el contexto de la Guerra Fría. No fue posible llegar a un acuerdo en que todos estos derechos estuvieran establecidos en un solo documento vinculante, ya que las diferentes ideologías, por un lado, podían no aceptar la declaración, por ejemplo, de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en el año 1966 se aprueban dos pactos internacionales. Por un lado, el de derechos civiles y políticos, y por otro lado, el de derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al primero de ellos, en ese mismo momento se aprueba un protocolo facultativo. Y bueno, podríamos decir que entonces estos pactos son de vital importancia porque es la primera vez que se realiza un documento vinculante para los estados. Y Uruguay los ratifica en el año 69. Hubieron diferencias entonces al crear estos documentos. Es de resaltar la diferencia que existió en el tratamiento que se le dieron a los derechos, teniendo como resultado que, como dijimos, el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado en el mismo momento. Sin embargo, el de derechos económicos, sociales y culturales recién tuvo su aprobación en el año 2008. Con esto, recién en ese momento surge la posibilidad de poder reclamar internacionalmente por estos derechos. Acá tenemos un listado de los que se consideraron en ese momento entonces los derechos civiles y políticos. Ingresando ahora en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que decíamos, el derecho a la salud se encuentra comprendido dentro de estos derechos, tenemos obligaciones generales para los estados. Entonces el artículo número 2 del pacto nos dice que cada uno de los estados partes del presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente la efectividad de estos derechos. Es importante entender que estos derechos dependen, en cierta forma, de políticas públicas, o sea, no solo estamos hablando de que el Estado está comprometido a elaborar medidas legislativas, ¿tá? Toda medida legislativa, cualquier ley que se cree en estados,
deben de respetar estos derechos en general, ya sean económicos o culturales o derechos civiles y políticos. Eso es sin duda, pero a su vez requieren de políticas activas para poder realmente efectivizarlo. Estamos hablando, acá tenemos el listado del derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua potable. Y en estos debates que se realizan en estos derechos también podemos ver que, bueno, si bien estos derechos requieren de tener recursos económicos para poder efectivizarlos, los derechos civiles y políticos también. Imagínense, por ejemplo, cómo se crea toda la estructura de la justicia o todo lo que implica las elecciones. O sea, ambos derechos requieren que el Estado aporte de recursos para poder efectivizarlos. Sin embargo, los debates se dan más en torno a este tipo de derechos porque condicionan políticas de los Estados. Por último, podemos resumidamente establecer o hacer una clasificación en que los distintos estados tienen estas tres obligaciones específicas en cuanto a la protección de derechos humanos. La primera es de respetarlos. Estábamos hablando de una obligación de abstención, o sea, los estados no pueden entrometerse, no pueden restringir, no pueden limitar estos distintos derechos. La única forma de limitarlos es que exista una causa debidamente justificada que representa el interés general. Por otro lado, está la obligación de protegerlos. El Estado tiene la obligación de crear medidas para hacer que estos derechos sean debidamente gozados, protegiendo a cada uno de nosotros de distintos ataques o inferencias que puedan haber de otras personas. Por último, la obligación de realizarlos, garantizarlos, hacerlos efectivos. Aprobar medidas, decíamos, tanto legislativas como políticas públicas que apunten a la debida concreción de estos derechos. Muy bien, ahí les dejo la bibliografía. Muchas gracias.